Pues nada más unas palabras, ¿verdad? De que, pues, jóvenes, los invito a que le echen todas las ganas. Ya que, por ejemplo, hoy, estas fechas están presentando el examen nacional, métanse a las estadísticas y vean, ahora sí, su futuro que está a mediano plazo, de que ustedes van a presentar ese examen. Acuérdense, ese es el examen de su vida. El examen primero es el examen recepcional y después de ello, pues sigue precisamente el examen nacional. Entonces, la de residencias médicas, jóvenes, no es nada fácil, es todo un compromiso. Tuvieran de ver ustedes cómo sufren pues los jóvenes porque les va mal su examen. ¿Y por qué? Porque es un examen muy difícil, es un examen que verdaderamente sí necesitan estudiar desde ahorita, jóvenes. Ir estudiando todos los días, se los dice un amigo, 1 hora lo que vieron ayer, 1 hora lo que van a ver hoy y 1 hora lo que van a ver mañana en todas sus clases. 3, la cuarta hora es para que ya vayan leyendo las Biblias de la medicina. Eso grábense y no lo echen en saco roto. Las Biblias de la medicina, ¿cuáles son? Pues la medicina interna, la de cirugía general, la Biblia de ginecobstetricia, la Biblia de pediatría y otras 2 más que precisamente en este tema de asma lo hemos tocado, lo de inmunología y lo de genética. Esos son las bases para comenzar, ¿sí? Entonces, jóvenes, una llamada de atención. Ahora sí, como dicen en mi rancho, cuando veas que a tu vecino le están cortando las barbas, pon las tuyas a remojar porque tú sigues, hijo. Entonces, para que no te mochen esas barbas y que te vaya bien en tu vida profesional, tienes que echarle todas las ganas desde ahorita, ya hoy mismo. Sí, te lo dice un amigo, háganlo, porque después hubieran de ver cómo están las cosas. ¿Se han puesto a pensar ustedes si no pasan el examen nacional, qué van a hacer? Pues lo vuelvo a presentar. Seguro que tus padres te van a ayudar. Eso es lo único, nada más. Entonces, jóvenes, vayan viendo de una vez estas perspectivas, porque de verdad está duro y entre más va pasando el tiempo, más difícil está esta situación. Entonces, esa es una invitación y que vayan viendo esas situaciones ya desde este momento, jóvenes. Bueno, vamos a hacer nada más un comentario al respecto. Recordar que el tratamiento del asma, a ti el que te va a interesar es mantener a tu paciente en el paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Pues el paciente con el asma controlado, que fue lo que me comentaba su compañero. Recordar que uno es de acuerdo a la sintomatología y pronóstico, y el otro es de acuerdo a las exacerbaciones, es decir, hablar de asma controlado o intermitente es un sinónimo, si quieres llamarlo así, aunque tienen diferentes expectativas. Sería el asma intermitente o el asma controlado, y acá el paso 2, 3, 4 y 5 de las GINAS 2020 son descontrolado, leve, moderado, grave y muy grave. Del paso 5, acuérdate que es la entrada ¿a dónde? Al infierno. El infierno sería la crisis asmática, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, en las clases pasadas dijimos que así como es el sapo, es la pedrada. Si ustedes revisan esto con calma, fíjate cómo la piedra angular del asma bronquial es primero los beta-2 adrenérgicos de acción larga, ¿sí? De acción corta, perdón, que son los que precisamente son los que se van a dar de rescate en cada una de las diferentes etapas o peldaños. Y los esteroides también inhalados son en cada uno de ellos la piedra angular. Y después de ellos le siguen los beta-2 adrenérgicos de acción larga y después le siguen los anticolinérgicos. Y ya después viene lo que es la familia Lucas, lo del Montelukast, el anti-IgE, o llamado también omalizumab, y los diferentes, que es la teofilina, que es los otros medicamentos que nosotros ya vimos. Entonces vean que las guías prácticamente no han cambiado en la esencia, en lo medular. Lo único que hacen, pues, nuevos medicamentos y a nuevas dosis, pero de ahí para allá prácticamente lo que te va a interesar a ti es mantener tu paciente controlado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Ver al paciente que está acá en el infierno, ¿qué es lo que vamos a hacer con él? Esa es la clase de hoy. Nada más recordar antes de empezar el siguiente tema, es valoración del paciente asmático con tratamiento. ¿Cuándo vas a subir o bajar un escalón?
El control debe ser inicial cada mes en medicina general y una vez logrado el control cada 3 o 4 meses. Si hay exacerbaciones con tratamiento, hay que citar al paciente en una semana. Es decir, si el paciente está en el infierno, hay que citar al paciente cada semana para ir viendo cómo vas a controlar a tu paciente. Si no, nada más cada mes y después cada 3 meses o cada 4 meses vas a subir o bajar un escalón. Es decir, no lo vas a estar moviendo cada rato, solo vas viendo cómo va evolucionando tu paciente. Entonces, retos del asma severa. Es decir, en el paso 5, nuevamente me voy a regresar tantito para comentarles lo siguiente. A ver, entonces de aquí por lógica, jóvenes, ¿qué pasa? Si estás en el peldaño 5, ¿sí? ¿Qué puede pasar? O se va al 4 o 3, es decir, lo vas mejorando, o tu paciente se agrava y entonces cae en un estado que se llama descontrol respiratorio y cardíaco, es decir, empieza con insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2 compensada, tipo 2 descompensada y una acidosis respiratoria con repercusión metabólica y con repercusión cardíaca y neurológica, que es el asma en crisis o la crisis asmática leve, moderada, grave y el estatus asmático o asma potencialmente fatal. Entonces, se supone que ahorita vamos a ver los pacientes que no mejoran en el paso 5 con todo el tratamiento que tiene y entonces caen en crisis. Eso es lo que ahorita vamos a ver en las siguientes pláticas. Entonces, ¿cuál es la causa por la que un paciente se debe de hospitalizar? Que no lleve a cabo un tratamiento bien específico, exposición continua a humos o alergénicos, que fume, el asma laboral, etcétera, incompleta evaluación de comorbilidades, es decir, síndrome de apnea obstructiva del sueño o enfermedad por reflujo gastroesofágico, entre otras, o que tenga EPOC, o que tenga diabetes o otra comorbilidad, inadecuado seguimiento, es decir, que el paciente no acude a sus consultas, y desde el punto de vista farmacológico, que el paciente o no responde al tratamiento o no sabe usarlo correctamente, ¿sí? Y aquí también entra la farmacogenética, es decir, que el paciente le estés dando medicamentos que por su genotipo pues no son ideales. Entonces, asma de difícil control, asma severa, grave, difícil, refractaria, inestable, resistente a dependencia de esteroides. Otra vez, ¿qué es el asma de difícil control? Es un asma severa, grave y difícil. Es refractaria y es inestable. Resistente o dependiente de esteroides, es decir, al paciente le estás dando esteroides vía oral a dosis muy altas y el paciente no responde. ¿Cuáles son los que más presentan este tipo de problema? ¿Ves aquí los fenotipos? Mande. Perdón por interrumpirlo, pero no sé si está cambiando de diapositiva porque vemos la imagen de la GINA 2020. No, estamos viendo asma de difícil control. Ah, sí, no está cambiando entonces. ¿Los demás sí la están viendo bien? No, doctor. La GINA 2020. Pero ahorita vamos a ver. No, ya vamos, ya varias ahorita lo vamos a ver por qué no ha cambiado. Ay, perdón, doctor, gracias. ¿Ahora sí la están viendo? No, doctor. Todavía no se comparte la pantalla, doctor. Dice asma de difícil control, asma severa, ¿no? Ya se está presentando, pero todavía no se... Ah, ya. Ahora ya, sí, doctor. sí, ya, ahora sí. Ya, doctor. Ya. ¿Ahora sí los dos? Ok. Bueno, entonces me voy a regresar tantito para que vayamos todo en orden. ¿Allí? ¿Sí? ¿Retos del asma severa? ¿Sí? No, doctor. Se ve asma No, de seguimos viendo. asma de difícil control, doctor. Híjole, está fallando el internet aquí donde estoy. Híjole. Estoy fuera de Morelia, por eso es por lo que estamos ahorita en un lugar. Nada más Ya, doctor, ya se ve. asma de difícil control, que es un asma severa, grave y difícil, refractaria, resistente o dependiente de esteroides. ¿Cuál es en donde se presenta más los fenotipos de asma lábil tipo 1? ¿A cuál le llaman esa?
donde la variabilidad diaria del peak flow es mayor a 40%, es decir, que está muy bien en la mañana, pero al mediodía en la noche se pone grave. Durante más del 50% del tiempo y por al menos 150 días, pese a estar utilizando esteroides a dosis máximas, algunas crisis pueden desarrollarse al menos en 3 horas. Entonces es un paciente muy lábil. Y al otro le llaman el lábil tipo 2, asma aparentemente bien controlada, ¿sí? Pero que presenta exacerbaciones agudas súbitas que se instalan al menos en menos de 3 horas sin desencadenante aparente. El asma resistente o sea insensible a los esteroides es la que el BEF1 no mejora a más de 15% después de 15 días con 40 miligramos de prednisona vía oral. Si ustedes ven, prácticamente está inhibido el eje, y otros 15 días con doble dosis, prueba de Brompton, es la que habíamos visto anteriormente. Y luego viene el asma dependiente de esteroides. Solo se logra controlar a dosis medias y altas de esteroides sistémicos. Y ustedes saben que los esteroides a grandes dosis y por largo tiempo, pues te va a causar el síndrome de Cushing, entre otras cosas. Entonces, ese es el problema. Y el asma casi fatal, ahora le llaman asma de riesgo vital, es como viene en las guías 2019-2020. Episodio agudo de asma que obliga a ingresar a un paciente a terapia intensiva. Este tipo de asma de difícil control, afortunadamente, o tristemente, se presenta hasta en el 5% de los pacientes asmáticos, o sea, no es en todos. Se le fue el internet, ¿verdad? Sí. Creo que anda fallando. Sí, anda en todos lados. Sí, está. Saquen el Among. Pero no está en la ciudad. Aló. Es en todos Ya lados. estaba en camino por el estilo. El Among. En México, creo. F, vámonos. ¿Alguno de ustedes tuvo problemas al entrar en otras clases? Huele a gas. Desde ayer. Sí, anda fallando. Ah, entonces sí, dicen que los que están en Zoom iban bien. Qué desmadre. ¿Quién quiere la sala? ¿Vas a acudir? Pinches a él. ¿Sí te dio cuenta? Algún jefe le avise porque si no luego va a seguir hablando. Rol en código. Ya le avisé yo, o sea, estaba conectada en Zoom y ya le avisé. O sea que su mamá ya no lo va a ayudar. Pero allá está pues como mentando madres, o sea, no sabe qué hacer. Es la plataforma, en mi opinión. No, yo digo que es el internet de todos lados realmente. Porque así he estado. Es que sí está todo el conectado día. en Zoom, es lo curioso. Sí, es que Meet es el que está fallando. Oh, Jugazo. Va a tocar que todos nos vayamos a Zoom. ¿Y si aguanta todo? también tiene- No, Zoom no aguanta también. ¿No? Y Espérense No. porque ya se desconectó también de Zoom, o sea, ya no sé qué está pasando. Ah, ok. Adiós. Pues hay que esperar instrucciones. De hecho, ya acaba de finalizar la reunión en Zoom, entonces no sé qué vaya a pasar. Ya no dijo A nada. dormir. Vamos a dormir. Entonces, internet no inestable, en definitiva se fue. O es el Meet o es es que a ver, el Meet falló y Zoom estaba conectado y ahora se canceló. Algo está pasando Sí, aquí. porque en Meet la reunión sigue, aunque el huésped se haya ido, y en Zoom directamente se cancela, entonces se le pone Se bien. cancela. No, porque ya. dijo que estaba en otro lugar, que por eso no tenía control del internet o no sé qué. Sí. Ya, de que esto está pasando. Entonces, jugar. Creo que ya regresó. Bien, pues tenemos mucho problema técnico. Sí están viendo la diapositiva, criterios diagnósticos.
Sí, doctor, criterios diagnósticos del asma. Miren, vamos a ponernos de acuerdo, a ver si quedan bien las cosas. Estamos viendo que un paciente que está en el paso 5, le quedan dos opciones, o se va a la crisis o se regresa al paso 4. Si llega a la crisis, tenemos una modalidad que es la que estamos viendo. Ya después vamos a ver lo que es la crisis per se. Nada más ahorita haz de cuenta que vamos, pues, ahora sí que por logística es que les digo que ahorita estoy fuera de la ciudad, y nos paramos aquí a ver que agarramos internet. Entonces, vemos que existe un tema que se llama asma de difícil control o asma severa. Esta asma severa tiene, no me interesa que se sepan estos fenotipos, solo que vean que es un paciente que es resistente a los esteroides o que es manejado con dosis de esteroides muy altas. Es un tipo de esteroides que son los que desarrollan el asma casi fatal o estatus asmáticos. ¿Cuáles criterios vamos a tomar en cuenta de acuerdo a la American Thoracic Society y al mismo ERS, de acuerdo a este asma de difícil control? Los criterios mayores es que tu paciente esté utilizando esteroides orales continuos durante más de 6 meses con más de 40 miligramos diarios, imagínense. Uso continuo de esteroides inhalados a dosis muy altas con un agonista beta 2 de acción prolongada y que no tenga control. Y los criterios menores es que el B1, que el B1 sea menor a 80%, ¿sí? Y la variabilidad del flujo máximo medio sea mayor a 20%, con uso diario de agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta, pero diario. Uso de ciclos de esteroides oral por más de 3 veces al año. 1 o más consultas en servicios de urgencias en el año anterior. Haber presentado un periodo de asma con riesgo de muerte. Deterioro rápido de la función pulmonar al disminuir el tratamiento con esteroides y un B1 expirado forzado en el primer segundo y que no mejora con la administración de ello. Es decir que asma insuficientemente controlada a pesar de una estrategia terapéutica apropiada, ajustada a nivel de gravedad clínica, indicada por un especialista y al menos 6 meses de duración. Como le digo, gracias a Dios son pocos los casos, doctores, pero sí hay muertes de asma potencialmente fatal, que las GINAS 2020, si tú ves, no las considera. Factores de riesgo para desarrollar asma fatal. Historia de asma casi fatal que requiere intubación o asistencia respiratoria mecánica. Hospitalización o visita a emergencia en el último año. Uso actual o reciente interrumpido de esteroides orales. Ausencia de uso de esteroides inhalados. Uso excesivo de beta 2 adrenérgicos de acción inhalada, más de un envase por mes. Problemas psiquiátricos o psicosociales, incluyendo uso de sedantes. Historia de no cumplimiento al plan de tratamiento. Recuerden que estos pacientes toman medicamentos que inhiben el centro respiratorio y entonces pues empiezan con ese tipo de procesos. Entonces, ahora sí vamos a entrar. Ahora sí, doctores, discúlpenme, o sea que en pocas palabras todo lo que les acabo de decir ahorita es después de lo que ahorita va. Discúlpenme, pero es algo que pasó a la computadora. Ahora sí vamos al manejo de las exacerbaciones. Desde el 2012 el tratamiento no ha cambiado, lo único que ha cambiado es algunas de estas que ahorita les voy a explicar aquí, que ya no se utilizan. Es decir, si un paciente, olvídate tantito de la diapositiva. Si un paciente cae a crisis asmática, ¿qué es lo que vas a hacer? Internar al paciente. ¿Qué es lo que vas a hacer en urgencias? Le vas a dar beta 2 adrenérgicos de acción larga, iniciar con 2 a 4 puff, ¿sí? Con espaciador o aerochamber, ¿sí? O nebulizar cada 20 minutos la primera hora, o sea, nebulizar 3 veces. Si el paciente no mejora, o sea, si está leve el problema, le vas a dar cada 4 horas las inhalaciones, y si está muy severo, hasta 6 inhalaciones cada 2 horas. Otra vez, estamos hablando, por eso está fuera de lugar, doctores, porque es lo que vas a hacer en tu lugar, por eso dejé esta de 2012, es lo que vas a hacer en tu lugar, del lugar donde estés haciendo tu servicio social. Estás en servicio social y te llega un paciente es decir, en crisis asmática. Lo que se llama exacerbación del asma es la crisis asmática. ¿Qué es lo que le vas a hacer? Si lo puedes trasladar inmediatamente, pásalo, ni siquiera ya lo veas mucho, o sea, pásalo a un hospital.
pero si no puedes porque estás en un rancho donde no tengas mucho medio de comunicación, entonces lo que le vamos a poner es ponerlo ahí en tu urgencias o ahí en tu consultorio en el rancho y ponerle oxígeno. Por eso siempre deben de pelear que les dejen oxígeno a 2 litros por minuto. ¿De qué más le vas a hacer? Con el salbutamol, que son los beta-2 arenérgicos. Acuérdate que son 100 microgramos por cada puff, microgramos. O sea, si le das 4 puff, le estás dando 400 microgramos, es decir, medio miligramo, menos de medio miligramo. Si no mejora, o en paréntesis, o nebulizas con 1 mililitro de salbutamol cada 20 minutos la primera hora, o le das 4 disparos cada 20 minutos, es decir, 3 veces, o lo nebulizas 3 veces con 1 mililitro de salbutamol. Lógico, aquí si el paciente no es hipertenso, si el paciente no tiene problemas de cardiopatía, si el paciente no mejora, o sea, si está leve el problema, tiene nada más una hipoxemia, pero no tiene acidosis respiratoria grave, entonces le vas a dar 2 disparos cada 3 horas o cada 4 horas y lo vas a dejar cuando menos 8 horas allí en urgencias. Y en los pacientes que llegan con crisis severa, es decir, con un peak flow ya en rojo y que viene con datos de dificultad respiratoria como es tiro intercostal, una frecuencia respiratoria mayor de 20, con una taquicardia mayor a 110 y casi cianótico, entonces le va a hacer hasta 6 inhalaciones, 6 puff, ¿sí? Cada 2 horas. O sea, 6 serían, o 10 inhalaciones sería un miligramo, ¿sí? Son 100 microgramos. Un miligramo de inhalación cada 2 horas, las primeras 2 horas. Y le vas a dar esteroides orales. Si le puedes poner un suero, pues le pones el suero a prednisona de 1 miligramo por kilo día, es decir, más o menos, si es un adulto, 50 miligramos, que es lo que trae la tableta diarias, cuando menos 3 días, ¿sí? 3 días. Y ya después le vas bajando a la mitad a 25 miligramos y 12.5 a completar 9 días. Después te lo voy a volver a retomar. Entonces, esto es lo que vas a hacer en el servicio de urgencias. Esto del helio, eso ya no se usa. Y el otro es, si tu paciente no mejora, pues tienes que llevarlo a un hospital y probablemente vaya a ocupar hasta terapia. Esto es importante. ¿Qué no se recomienda en las exacerbaciones? Dar sedantes ni mucolíticos, ni tampoco fisioterapia respiratoria. ¿Por qué? Porque recuerda que tu paciente tiene atrapamiento aéreo, entonces puedes causar neumotórax y le empiezan a dar masaje en el tórax. Hidratación con grandes volúmenes de líquido. Acuérdate que el moco de los pacientes asmáticos está muy espeso, entonces tienes que darle mucho líquido. El mejor mucolítico que hay se llama agua. Si le puedes poner un suerito, ponle un suerito ahí en tu consultorio, me refiero ahí pues en donde estás dando tu servicio social. Antibiótico, yo te sugiero que si estás en el rancho le pongas acitromicina, vía oral. La adrenalina ya no se usa ni tampoco el sulfato de magnesio. Lo que sí le puedes dar es la tiofilina, es decir, le puedes dar 100 miligramos vía oral cada 12 horas. Estamos hablando en adultos. En niños lo van a ver, voy a invitar a mi hermano, que él es el neumopediatra, para que les dé el tema de pediatría en el asma. Probablemente la próxima semana nos haga el favor. Yo les aviso cuándo. Entonces, hoy estamos hablando nada más de adultos. De niños lo vamos a dejar pendiente. Ya les dije hasta que mi hermano lo dé. Entonces, vamos aquí a hacer un pequeño collage, a ver si queda claro. A ver, vamos a empezar aquí. Otra vez lo voy a repetir. Tú estás en el escalón 5, tu paciente no mejora. ¿Qué es lo que pasa? Le llamamos crisis asmática. ¿Sí? Le llamamos crisis asmática. ¿Cuál es la crisis asmática? Aquel paciente que no mejora y que empieza con insuficiencia respiratoria tipo 1, tipo 2, etcétera. O sea, está grave el paciente. Me voy a saltar hasta la foto que seguiría de aquí. ¿Qué vas a hacer con este paciente con sus exacerbaciones? Pues lo vas a hacer que lo tienes que internar. Si estás en un hospital, que es otra plática que la vamos a retomar en EPOC para que quede clara, es internar a tu paciente. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues ponerle oxígeno y nebulizaciones. ¿Sí? Nebulizaciones. ¿Qué le vas a nebulizar a tu paciente? 1 mililitro de salbutamol, 1 mililitro un mililitro de salbutamol con bromuro de ipratroprim, que ya viene ya en los microgramos ya establecidos,
como receta de cocina, más 1 mililitro de budesonide, 0.250 microgramos y 2 mililitros de solución fisiológica. Y la nebulización dura más o menos 20 minutos y se las vas a dar cada 4 horas si estás en un hospital. Pero ahora me voy a poner negativo. Estás en el rancho y estás tú solo. ¿Qué le vas a hacer si no tienes nebulizador? Le vas a dar, que tú empiezas con 2 puffs, sí, ya con aerochamber o sin aerochamber, cada 20 minutos, ¿sí? Durante la primera hora, es decir, le vas a poner 6 disparos en 1 hora y le tomas la oximetría y lo revisas cómo va. Si sigue con con poco chiflido, es decir, sibilancias, le vas a dar 2 disparos cada 3 o 4 horas, depende cómo lo estás viendo. Pero si está muy severo, le vas a dar hasta 6 disparos cada hora o cada 2 horas. Aquí te lo ponen así ambiguo porque depende cómo está tu paciente de grave. O sea, te lo vas a llevar con puro oxímetro y con piflometría en las primeras 6 horas. Es decir, que si te llega en la noche, jóvenes, ya se desvelaron toda la noche. Tienes que mantenerlo mínimo 6 horas en urgencias de tu consultorio del rancho. ¿Qué más le vas a hacer? Olvídate tantito de esto. Lo que le vas a aplicar es dexametasona intramuscular, 8 miligramos, es decir, una ampolleta intramuscular. No tengo dexametasona, entonces le vas a dar prednisona oral, ¿sí? Prednisona. Le vas a dar 1 miligramo por kilo por día o prednisolona, cualquiera de las dos. El que más tienes en uso en cualquiera de la prednisona. Es decir, 50 miligramos 3 días, después 25 miligramos 3 días y luego 12.5 3 días y ya le cambias a esteroide. El helio ya te dije que ese no, y si no mejora tu paciente tienes que trasladarlo, si estás en un hospital, a terapia intensiva. Pero si no, si estás en el rancho, pues se supone que en vez de UCI se llama hospital de segundo nivel, donde puedes estar en servicios de urgencias y ver qué sigue. ¿Qué más le vas a hacer a tu paciente? Mira, aunque aquí dice que no se recomienda en exacerbación de los mucolíticos, si tienes ambroxol o bromexina o acetilcisteína, dásela, aunque aquí diga que no, pero sí sedantes no le vayas a dar nada, porque entonces sí hace paro respiratorio. La fisioterapia tampoco se debe de dar. Y lo que sí debes de dar es la hidratación. Si puedes ponerle un suerito, pues le pones un suero y por ahí le pasas la dexametasona. O si no, nada más lo hidratas cuando menos unas 6 horas y ya lo mandas a su casa. De antibióticos yo te sugiero que utilices lo que es la acitromicina, que te va a servir por si tienes sinusitis o tiene neumonía. El sulfato de magnesio y la adrenalina, en tu caso, doctores, no, aquí la ponemos porque es precisamente para urgencias con un especialista o un urgenciólogo. Ahí sí se puede utilizar adrenalina o sulfato de magnesio. Yo les sugiero que ustedes como médicos generales no lo usen. Si en cambio la teofilina sí, 100 miligramos cada 12 horas, o en jarabito se llama aminoefedrizón, le das una cucharada 3 veces al día y con eso ya lo tienes prácticamente solventado el problema. Y les va bien a los pacientes, doctores. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que no mejora? ¿Qué es lo que dice aquí? Por eso esto está mal puesto. Le vas a llamar asma de difícil control porque lo vas a ir a hospitalizar, lo que ya dijimos, cuando el paciente no mejora, cuando el paciente lo tienes con un buen tratamiento y el paciente tiene crisis. ¿Cuáles son los pacientes que tienen esta crisis o asma de difícil control? Los que utilizan esteroides a dosis alta sistémicamente y tienes que hacer la prueba de Brompton sin tanto rollo. Los demás son para el especialista. Esto ni mis residentes se lo saben en muchos de ellos. Aquí nada más que cuál es el asma potencialmente fatal. Aquellos pacientes, olvídate de esta foto, aquellos pacientes que tienen estos factores de riesgo. Historia de asma casi fatal que requirió intubación o asistencia previa, es decir, que ya había caído a una terapia intensiva por problema de crisis asmática casi fatal. ¿Cuál es la segunda? Hospitalización o visita de emergencias mínimo 1 vez al año, en el último año. Si el paciente ya estuvo internado, hay que ver esa perspectiva de que puede ser esta asma potencialmente fatal. Uso actual o reciente interrumpido de esteroides, que ya tiene 3 meses tomando más de 40 miligramos diarios de esteroides de prednisona y no mejora.
Uso excesivo de beta-2 adrenérgicos, como dice aquí, que se acabe más de un envase por mes, es decir, que se lo aplica cada 2 horas, y es porque trae 200 disparos, por eso dice que en un mes se utilizó 200 disparos. Y problemas psiquiátricos, pacientes que están tomando sedantes o hipnóticos y que inhiben el centro respiratorio. E historia de incumplimiento del tratamiento por falta de dinero o por idiosincrasia del paciente o mal manejo médico. Ahora sí ya quedó claro esta parte. Ahora, ¿cuándo vas a referir al especialista? Porque el 99% de los pacientes con asma lo van a ver ustedes como médicos generales. ¿Cuándo lo vas a referir? Cuando tu paciente tiene complicaciones, es decir, paciente con intolerancia a los AINES, el síndrome de Samter, que el diagnóstico diferencial de asma, que no sea asma bronquial, que tú piensas que es el diagnóstico diferencial de asma, como lo vamos a ver más adelante. Y si el paciente tiene menos de 6 años, que lo van a ver con mi hermano, que él es neumopediatra, esta parte. No vamos a entrar en detalle en esta plática. Bien, entonces, ¿cuándo más vas a referir a tu paciente? Cuando piensas que es un asma ocupacional. Ahorita vamos a ver qué es eso. Cuando piensas que es un asma ocupacional, para identificar el alergénico irritante. Cuando ya tiene o tuvo asma potencialmente fatal, lo que ya habíamos comentado ahorita. Y cuando tiene reacciones adversas a los medicamentos, es decir, que tú ya le diste esteroides tanto orales como inhalados, que le estás dando beta-2 adrenérgicos, anticolinérgicos, todo lo que se está dando en el peldaño 5 y el paciente sigue mal. Es cuando lo vas a referir. Ahora, la otra situación es el siguiente. El paciente que también vas a referir es aquel paciente que tiene asma y EPOC, es decir, que tiene comorbilidades y que el diagnóstico no está muy claro, ¿sí? Y aquellos pacientes que pues cada rato están en urgencias. ¿Qué es este que está de este lado? Aquellos pacientes que caen muchas veces en exacerbaciones, más de 2 veces al año, es un paciente que ya no se metan con él porque en cualquier momento se puede poner gravísimo. Ahora, aquí precisamente está el papel del especialista en alergología. ¿A quiénes vas a mandar a alergología? Aquellos pacientes que tienen una IgG elevada, ¿sí? Y que pues tiene un asma alérgico y que tú crees que tiene alergia a determinados alergénicos, no al frío o a la humedad, lo que me lo invento aquí, un paciente que es alérgico a las rosas, al polen de las rosas, o un paciente que es alérgico al pino, o a la cucaracha, o a los ácaros. Cada vez que va a un lugar fuera de casa y se queda con las almohadas de otra persona, empieza con la crisis. Son los pacientes que debes de mandar al alergólogo. ¿Para qué? Precisamente para que lo desensibilice. Son los pacientes que les van a poner vacuna. Con esto quiero comentarles, doctores, que no a todos tus pacientes los vas a llevar al alergólogo, solo aquellos que tú crees que es un asma alérgico y que se lo pueden curar con una vacuna. Acuérdate que tienes el Montelukast. Ahora vamos a ver el asma en los adultos. ¿Te acuerdas que yo te dije asma? La mayor incidencia y prevalencia es entre los 5 años y 35 años de edad. Pero la puede presentar en las personas mayores de 65 años de edad. Y entonces las guías mexicanas desde el 2009 hasta la fecha, dice que el asma en el anciano afecta negativamente su funcionalidad y calidad de vida. La falta de diagnóstico asociada a cambios propios del envejecimiento en el aparato respiratorio y las múltiples comorbilidades dificulta el establecimiento de tratamientos efectivos para su control. La evidencia existente al momento demuestra que el anciano se beneficia con esquemas de tratamiento escalonado, requiriendo monitorizar los efectos adversos tanto de los esteroides como de los broncodilatadores para hacer un buen control y apego terapéutico. Las personas mayores de 65 años son muy lábiles, muy susceptibles al salbutamol. Tú le das salbutamol, aunque sea inhalado, y empiezan dos puffs cada 8 horas, y empiezan con una taquiarritmia y empiezan con problemas de hipertensión o de una cefalea que no se les quita con nada. Por eso es muy importante estos pacientes tratarlos de una manera especial. Ante la transición demográfica y epidemiológica experimentada
por la sociedad mexicana, es necesario que los médicos de todas las ramas dedicadas a la salud del anciano conformen equipos multidisciplinarios que aseguren una atención médica de calidad, que asegure el mantenimiento de la independencia de este grupo vulnerable. Yo por ahí en la segunda clase les dejé que investigaran qué diferencia hay entre geriatría y gerontología. Vuelvo a repetirlo, léanlo. ¿Qué diferencia hay entre un gerontólogo y un geriatra? Bien, 3 fenotipos en el asma de inicio en el adulto, ¿sí? Fíjate cómo es predominio de inflamación eosinofílica severa, síntomas frecuentes, gran utilización de recursos en salud y baja eosinofilia en esputo. Y asma leve o moderada bien controlada son los 3 fenotipos que más vemos, es decir, que el predominio inflamatorio eosinofílico se refiere a aquellos pacientes que le haces la espirometría con hipotroncodilatador y los niveles altos de óxido nítrico, ¿sí? Y ves que el paciente tiene eosinofilia. Son aquellos que tienen más preponderancia, es decir, que en la edad adulta es más frecuente el asma alérgico, pues en pocas palabras, es lo que te está diciendo esta foto. Es más el asma alérgico, por lo tanto aquí la participación del gerontólogo y del alergólogo es importante, ¿sí? Entonces aquí recordar también que las personas adultas, muchos han fumado de un tabaquismo directo o indirecto, entonces también el tabaquismo pasivo es el diagnóstico diferencial de este tipo de asma, que a lo mejor no es asmático, solo es un EPOC, porque tuvo contacto con humo de leña o humo de carbón. Entonces esto es importante considerarlo. La otra situación que tenemos que tener presente es el asma ocupacional. ¿Qué es el asma ocupacional? Pues es el asma que desde el 2009 le llaman el asma relacionada con el trabajo, es decir, un asma ocupacional o asma agravada por el trabajo. Es decir, o ahí lo adquirió o ahí se agrava. Te pongo un ejemplo. Un paciente es arquitecto y es alérgico al polvo de la construcción. Entonces, ¿qué pasa? Que si es un arquitecto, pues ya se considera un asma, o un albañil, un asma ocupacional, pero que se agrava cuando se va a donde está la finca, pues donde está la obra, ¿sí? Este puede ser por sensibilizantes o por irritantes. Sensibilizantes se refiere de alto peso molecular o de bajo peso molecular, y los irritantes, exposición única a radiaciones o exposición crónica o múltiples a diferentes irritantes. Se refiere aquí, por decir algo, a sustancias volátiles, fertilizantes, pesticidas, fungicidas, y aquí se refiere sobre todo a inorgánicos, polvo de construcción, talco, harina, royal, sales, etcétera. O sea, aquí entran los químicos, los panaderos, o sea, orgánicos, inorgánicos, o a los mismos arquitectos, ingenieros. Y aquí se refiere a solventes químicos, sobre todo a sustancias irritantes, es decir, volátiles, los fertilizantes, pesticidas, fungicidas, los químicos. Yo les comentaba que una colega mía, una compañera de generación, una excelente patóloga, tuvo que darse de baja de patóloga porque cada vez que entraba a tener contacto con el formol, pues se ponía en una crisis casi potencialmente fatal. Entonces allí es exposición crónica a irritantes, que es el que lo llevan a este problema. Entonces sí existe el asma ocupacional, pero aquí es muy importante, ¿la adquirió en el trabajo o se agrava en el trabajo? Aquí es lo que hay que tener presente, porque aquí hay una demanda, y aquí no, aquí ya la traía el asma, pero pues ahí se agrava en el trabajo, ahí fue donde ya se desenmascaró el problema. Aquí tienes agentes de bajo peso molecular en el asma que estamos comentando. No vamos a entrar en detalle, nada más que veas que isocianatos, ¿sí? que se utilizan en espuma de poliuretanos, pintura de automóviles, en pegamentos, polvos de madera, anhídridos. Los anhídridos usados en usuarios de plástico, resinas, epoxi o pinturas que los contienen. Agentes de limpieza y antisépticos, ¿sí? Fluxantes para soldadores de circuitos de la industria electrónica, ¿sí? Que le ponen el cautín. Polvos de húmedos de metales. Aquí tienen el platino, el aluminio, el cobalto,
níquel, procesos de soldado, de cromado o niquelados de metales mecánicos, tinturas reactivas en procesos de teñidos de pelo o telas, pesticidas, como hace rato le decía, los fosforados o los organofosforados, en la agricultura, formulación de plaguicidas, en acrílicos, usuarios en adhesivos. Vean que es una infinidad de ciencias y de posibilidades de que tu paciente pues tenga contacto con ello. Es decir, que en pocas palabras, doctor, si a ti te llega una persona joven que todavía no decide, o sea que está estudiando, todavía no decide a qué se va a dedicar, y tú crees que tiene un asma de este tipo, pues precisamente decirle que no busque profesiones donde vaya a poder tener ese problema. Por eso es muy importante, doctores, qué tipo de asma tiene tu paciente. Un asma alérgico o un asma no alérgico. Como hace rato lo vimos en la persona adulta mayor, el asma alérgico es el que más se presenta. El otro es el asma y embarazo. Ojo con lo que voy a decir antes de ver la diapositiva. El tratamiento de la persona embarazada, de la mujer embarazada, es igual a la no embarazada. Lo único que le van a cambiar, me refiero a los beta-2 adrenérgicos y anticolinérgicos, igual que a los esteroides inhalados, no hay problema con ninguno de los tres. Donde hay que tener cuidado es con la teofilina. También el Montelukast lo puedes utilizar sin ningún problema. Es decir, otra vez, ¿qué le vas a dar de tratamiento a una persona embarazada desde el primer día de embarazo hasta antes de que entre en trabajo de parto? Ojo con lo que estoy diciendo, antes de que entre al trabajo de parto. Entonces va a ser igual beta-2 adrenérgicos, anticolinérgicos, en este caso los inhibidores de leucotrienos como el Montelukast y esteroides inhalados. Pero en trabajo de parto le vas a quitar los beta-2 adrenérgicos. ¿Por qué? Porque los beta-2 adrenérgicos, si tú recuerdas, es un relajante también de la musculatura uterina. Si la paciente entra en trabajo de parto, pues no va a tener contracciones uterinas, entonces va a tener un sufrimiento fetal. Entonces los beta-2 adrenérgicos y la teofilina la vas a quitar en el tercer semestre del embarazo, porque no sabes, sobre todo si es un embarazo de alto riesgo, un embarazo que se puede desarrollar en cualquier momento después del tercer trimestre. Entonces ahí nada más quitar los beta-2 agonistas y el teofilina. Nuevamente, a ver si queda claro. En trabajo de parto vas a quitar teofilina y beta-2 adrenérgicos por cuestiones logísticas de lo que es el trabajo de parto. Lo demás, los antileucotrienos, los esteroides inhalados, los anticolinérgicos los puedes seguir usando en dosis plenas sin ningún problema. Esas son las palabras de embarazo y asma. Las guías áreas. Pacientes con rinitis alérgica persistente debe ser evaluado para asma, es decir, ojo con esto, doctores, no todos los pacientes con rinitis alérgica van a tener asma, ni todos los pacientes asmáticos tienen rinitis alérgica. Por eso debe de verse siempre la vía aérea superior. Si tu paciente tiene hipertrofia de cornetes, y tiene asma, pues entonces vas a hacer el diagnóstico de rinitis alérgica y de asma. Pero si le ves pólipos nasales, entonces es el síndrome de Samter. Acuérdate de ello. Es decir, que van de la mano las alergias de la nariz, o sea, de otorrino, con las alergias de vía aérea inferior. Por lo tanto, hay que tener presente la rinitis alérgica, los pólipos nasales llamado síndrome de Samter o síndrome de Ehrach que habíamos visto anteriormente. Los pacientes con asma deben ser evaluados para rinitis y viceversa. Los que tienen rinitis deben ser evaluados para asma. Una buena estrategia terapéutica debe de combinar el manejo de vías aéreas superiores e inferiores al mismo tiempo. Te lo cambio, doctores. Si yo tengo un paciente asmático, yo casi siempre les dejo el Montelukast para la rinitis alérgica y le dejo mometasona o le dejo un esteroide inhalado, pero que siempre es la mometasona, y con eso es más que suficiente para solventar el problema de rinitis alérgica. Entonces, asma y comorbilidad. ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes en el asmático? Ojo con esto. El paciente con SARS, el paciente con obesidad y sobrepeso, sobre todo obesidad mórbida. Es decir, se vuelve un círculo vicioso. Fíjate lo que voy a decir. El paciente es asmático, pero tiene obesidad mórbida.
¿Qué pasa con los pacientes con obesidad mórbida? Casi todos tienen un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Pero ¿qué más tienen? Aquí faltarían dos aros. Uno que es el ERGE, el reflujo gastroesofágico, y pues esto hace un paciente que tiene obstrucción nasal, es decir, rinitis alérgica. En el otro arco tiene ERGE, tiene SAOS y tiene sobrepeso. Entonces tiene dos factores en el cual lo hace un asma grave, un asma potencialmente fatal. Eso es bien importante que lo tengan presente. O lo que es lo mismo, el asma y obesidad es un tema aparte que debe ser tratada por el especialista, no meterse en broncas ustedes como médicos generales, querer tratarlos de esa manera, porque aquí entra el nutriólogo, entra el gastroenterólogo, es para lo de ERGE. En el SAOS, pues entra precisamente el neumólogo, también va a entrar la situación de manejo con ventilación mecánica con BiPAP o CPAP. Entonces es un show estos pacientes. En conclusión, doctores, cumplir con los objetivos del tratamiento del asma te va a llevar a evitar que tengas crisis. Te lo vuelvo a aclarar, si ustedes lo notaron, en las guías 2020 no toman en cuenta la crisis asmática porque nos ven como bichos raros cuando nosotros llegamos y decimos que tenemos crisis asmática. Te dejé estas diapositivas porque las guías 2014, ese día casi hay golpes entre los otorinos, los alergólogos y los neumólogos por cuestiones logísticas de quién debe manejar el asma. Entonces el asma debe ser manejado multidisciplinariamente. El asma no es de nadie, pero aquí, doctores, el asma es del médico general. El médico general es el que debe tratar el 99% de los pacientes, solamente el 1% llevarlo al especialista por cuestiones de, ya dijimos, de logística en el asma que acabamos de ver, el ocupacional, en el asma en la vejez, el asma y embarazo, el asma y comorbilidad con ERGE, etcétera. Entonces, para cumplir los objetivos de tratamiento con la menor dosis y cantidad de medicamentos posibles, cumplir con el tratamiento farmacológico, seleccionar mejor los dispositivos para cada caso específico, o sea, qué tipo de asma tiene mi paciente, evitar enviar al especialista cuando, a pesar de las medidas adecuadas farmacológicas y llevadas de acuerdo a los escalones y no farmacológicas, persisten con carente de control. Eso es cuando ese es tu objetivo como médico general. ¿Cuál es el diagnóstico? En tanto rollo. No todo lo que ¿cuáles son el diagnóstico diferencial de asma? El primero de ellos es el reflujo gastroesofágico, es decir, reflujo en los pacientes asmáticos. ¿Por qué es esto? Y debes de llevar medidas higiénico-dietéticas, dieta fraccionada, baja en grasas y alcohol, aumentar el periodo entre el último alimento y la hora de dormir, y también toma de protones antiácidos. Es decir, diagnóstico diferencial de asma, te lo voy a decir de una vez: el flujo gastroesofágico, EPOC, crisis broncopulmonar alérgica, que es pregunta de examen, doctores, tromboembolia pulmonar, y lo que es la vasculitis tipo G. Otra vez, no todo es asma. Y un paciente no es asmático, o ya le dice todo el tratamiento y sigue con chiflido, a lo mejor no es asma, o es asma de potencialmente fatal. ¿Cuál es el diagnóstico? El flujo gastroesofágico, aspergilosis broncopulmonar alérgica, el EPOC, cuerpo extraño, tromboembolia pulmonar, el cardiacis cardiogénico y el Henon-Chonley. Te lo repito otra vez. No todo lo que chifla es asma. Reflujo gastroesofágico, EPOC, cuerpo, aspergilosis broncopulmonar alérgica, tromboembolia pulmonar, Henon-Chonley, y otro cual y el es decir, edema agudo pulmonar del pecho.
Esas son las 7 causas más frecuentes. ¿Sí? El asma puede ser controlada o que no puede ser curada. El asma no se cura, el asma se controla. ¿Qué es lo que debes de hacer con el paciente con asma? ¿Sí están viendo la de manejo de asma? ¿Conclusiones? Doctores. Se está escuchando cortado. Sí, doctor, solo que se corta su audio. Empezó otra vez a fallar ahí donde estamos, el internet, algo pasa. Sí, hace como 2 minutos que se empieza a escuchar trabado. Ok, ahorita le he repetido mucho lo de diagnóstico diferencial de asma. Cuando termine ahorita la oración me dicen sí, o si me escucharon. Asma, diagnóstico diferencial. El primero, ¿cuál es? Reflujo gastroesofágico. 2, cuerpo extraño. 3, asma cardíaco, es decir, edema agudo pulmonar cardiogénico. 4 es aspergilosis broncopulmonar alérgica. El otro es tromboembolia pulmonar. El otro es el Geno-Schonle, es decir, una vasculitis. Son los principales que debes de tener en la cabeza. ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí, doctor. Sí. Ahora, ¿cuáles son entonces las conclusiones al respecto del manejo del asma? Que el asma puede ser controlada pero no curada, es decir, el asma se controla, no se cura. ¿Cómo lo vas a lograr? Con primero conocer la enfermedad, qué tipo de, si es asma o no es asma, y si es asma, qué tipo de asma tiene, y conocer los escalones. El programa de educación para el paciente, medidas objetivas de función, es decir, comprar su piflómetro, control ambiental, terapia farmacológica. El control ambiental es muy importante, ya lo hemos visto desde la etiología, la terapia farmacológica adecuada, que el paciente tenga dinero pues para comprar sus medicamentos. Manejo escalonado con menos drogas, cada 3 meses hacer el control y controla su primera inflamación más que con manejo con broncodilatadores, es decir, que la piedra angular en el asma son los esteroides inhalados. Aquí vamos a hacer una pausa de 5 minutos y regresamos.
Bien, continuamos. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Disculpen tanta interrupción, más que digo que ahorita no les podía fallar y ahorita por aquí nos dieron, como dicen, posada y pues estamos con este tipo de problemas. Mil disculpas, doctores. Entonces, otra vez aquí en conclusiones, doctores. Lo primero es que ustedes entiendan qué es el asma bronquial, su definición, cómo se clasifica el asma sin tanto rollo para médico general, asma alérgico, asma no alérgico y asma mixto, con sus fenotipos, genotipos, todo lo que hemos visto, que insisto, a nivel de ustedes, lo primero a grosso modo es si es alérgico o no es alérgico. Entender bien los pasos, es decir, los criterios de asma controlado y de asma descontrolado, y lo que es la crisis, que como ustedes vieron, las GINAs 2020 dicen que debe de haber crisis, que una crisis de asma es una iatrogenia, porque quiere decir que entonces, ¿dónde quedaron los médicos? En los 5 pasos. Pero aquí entra, doctores, el factor económico y idiosincrasia de nuestro pueblo. Entonces, mucha gente, la verdad es que cree que sus hijos están embrujados y los llevan al brujo y los llevan a la iglesia, etcétera, pero no les dan la medicina, que porque esa medicina les hace mal, sobre todo el salbutamol. La última vez que nos vimos, un compañero de ustedes me preguntaba del salbutamol, sus dosis, ahora sí que pues letales o una dosis grave. Y la situación de ello, pues es que el salbutamol, ya si tú le das a una persona 4 disparos juntos, le empieza una taquicardia y un temblor fino y dolor de cabeza que no te imaginas. Por eso en el control de crisis, como usted ve, dice de 1 a 2, de 1 a 4, pero no te dice dale 4 así de inicio, porque depende de cada paciente, porque son muy lábiles, doctores. Entonces, esto es muy importante, la educación, las medidas objetivas, que el paciente entienda, doctores, sobre todo su familia, aunque sea mayor, su esposa, sus hermanos, etcétera, porque a veces el paciente solo no le queda claro el problema que tiene. Esto nada más es para comentarles que no cambia. Es que tenemos varios lugares en donde ustedes pueden hacer o hablar en el sentido para algún paciente que quieran que les den informes o demás. Ese es a nivel mundial. Nosotros aquí en México tenemos el paciente del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es decir, el paciente que la página del INER, ustedes nomás le ponen INER y le ponen asma bronquial, y siempre hay una guardia, ahí te dice una página en donde el paciente con asma puede ser atendido, o el médico también le dan toda la información al respecto. Entonces, eso es bien importante. Ahorita, doctores, esto que ven aquí no se da consulta a través del Facebook y demás, pero en el momento ahorita, como está el COVID, les puedo decir que ahorita el 40-60% de mis consultas son por este medio. Entonces, esta es precisamente las que no traten, pues, o sea, de que no se puede, pues, dar, pero esto ya con el COVID se quedó ahora sí obsoleto, y ahorita, pues, ahorita cómo estamos dando clase por estos medios. Aquí pondría más que no se da consulta, sería decir, no se debe dar clase por medio de internet, por todas las fallas que hay, doctores. Y yo me quedo muy angustiado porque no sé si les dejé el mensaje o no. Entonces, ya ven que ahorita falla una cosa y falla otra, y pues es una serie de situaciones, pero ni modo, hay que seguir adelante, y ya después tendré el gusto de conocerles y ponerme a mano de todas las dudas que hay. Por eso disculpen. Esto, doctores, es entonces lo que yo les tenía preparado a lo que es precisamente lo del asma bronquial, y pues es precisamente lo que pues tenemos que tener presentes para ver a nuestros pacientes. Vamos a los comentarios y preguntas. Hoy le toca la sección 14. A ver, doctores, la primera pregunta. Doctor, yo tengo una pregunta. ¿Qué tan contraindicado es el uso de AINES en el asma? Como yo les comentaba, doctora, en una plática anterior, es el referente a esto, que eso es, ahora sí que eso es de mi cosecha, pero también es cosecha de mis maestros. Mis maestros, que son súper especialistas en asma, como es la doctora Chapela, es de las primeras iniciadoras en asma en México. Ella decía que si tú tienes médico general, un paciente con asma, sataniza la aspirina y los AINES. Sí me di a entender, doctora, aunque no sea alérgico a los AINES, yo no, o le cambio el panorama.
yo no le daría a un paciente asmático AINES. Yo no haría ese experimento, porque y está muy interesante su pregunta, y también ya se los había comentado, las mujeres que yo he visto que han llegado a estado asmático, que se han muerto, tristemente me ha tocado ver 3 muertos, 3 fallecidos por asma bronquial, un hombre y 2 mujeres, todos jóvenes, tenían el antecedente de haber tomado AINES. Una muchacha, una señorita que no se me olvida, que eran sus primeras menstruaciones, y le empezó la dismenorrea, y llegó ahí la madrina y dice, no, pues dale algo para el, ¿cómo se llama? Para el dolor, pero para que amarre, dale 2, entonces le dio 2 cafeaspirinas, y con eso, doctores, hizo estatus asmáticos. Entonces, doctora, yo le sugiero, y es para todos, que si tú tienes un paciente con asma, no le des aspirina. Yo te las contraindico igual que los AINES, o con cuidado se lo das. Sobre todo los COX-2 a veces sí son tolerados, pero el COX, los naproxeno, diclofenaco, yo no se los doy. Eso los dejo en el tintero, pero ese es como especialista, es mi opinión, doctora. Y gracias, muy buena pregunta. Segunda pregunta, gracias. Doctor, otra pregunta más. No, adelante. Entonces, ¿el celecoxib no es tan recomendado? No, sí es lo que le comento. Yo le sugiero que ningún AINE de los de COX-2 sí se le puede dar, pero también puede esperar la reacción ahora sí que a lo que está descrito, doctora, es a la aspirina. Ya es donde está descrito el síndrome de Santer, aspirina. Pero sí ha visto reacción, ahora sí que cruzada con los AINES, y el COX-2 al fin y al cabo, pues es un antiinflamatorio, ¿verdad? Entonces, que actúa un poquito más arriba, pero es a la misma situación de la cascada del ácido araquidónico. Entonces se dice que mejor no hagamos experimentos, pero los reumatólogos sí se los dan y es bien tolerado. Esa sería la contestación. También referente a ello, doctora, es casi todo siempre hay que ver que tenga los pólipos nasales para hacer la triada, ¿verdad? Entonces primero hay que revisar su naricita de este paciente para ahora sí cumplir el Santer o el ERA que se llama. ¿Verdad? Adelante. Tercera pregunta. Gracias, doctora. Tercera pregunta. Adelante, doctores y doctoras. Doctor. Sí, doctor. Maneja un protocolo de la GINA de que la teofilina se puede dar cuando hay reacciones adversas a los corticosteroides, cuando vas aumentando la dosis. Personalmente. No, en donde la están usando en las guinas 2019-2020 es exactamente en el hoy se lo pongo aquí. Si estuve, lo ponen prácticamente en el paso 5, es donde lo ponen, en el paso 5, o sea, en aquellos pacientes que tienen, ¿cómo se llama? Que pues ahora sí están ya ahí si quiere, si aquí, más bien yo le contestaría así, la teofilina y agua bendita y agua de tlacote van de la mano, doctor. Y a la teofilina, si ustedes la ven, a veces la ponen, a veces no la ponen. En el 2019 sí la ponen, en ya no la aplicaron en el 2020, ¿sí? Pero la teofilina, doctores, nosotros, o sea, eso es lo que dice la guía, pero acuérdense que una guía no es así que lo vas a tomar, que échate 2 maromas y luego te sientas y etcétera, solo es de acuerdo a lo que tienes. Yo le puedo decir que yo a mis pacientes que llegan al escalón 4, yo sí les doy teofilina, doctores, y a mí me ha ido bien. ¿Sí me doy a entender? O sea, la guía mexicana sí la consideran, doctor, en el paso 4 o 5, y sobre todo la aminofilina en la crisis. En la aminofilina, si estás en urgencias, por eso le dije que aquí, ahora que mi hermano les dé la plática, y yo después vamos a ver otra vez lo de crisis, cuando veamos EPOC, para que vean cómo es la crisis de exacerbación de EPOC y del asma. Ahí lo vamos a volver a ver en toda su extensión. Entonces, doctor, nosotros la aminofilina sí la utilizamos intravenosa todavía en el instituto, ahí en el INER. Y si usted ve en otros hospitales, nos ven como bichos raros porque dicen, ¿cómo es posible que en el instituto estés utilizando teofilina si ninguna guía dice que la uses? ¿Sí me doy a entender? Entonces, doctor, yo le sugiero que si no tiene más, désela. O sea, es un broncodilatador que lo traen para arriba y para abajo. Igual, doctor, que la otra pregunta que me hace una compañera de ustedes, el cromoglicato de sodio, vea la guía, no, ni siquiera la mencione, ni mucho menos el ketotifeno. Y si usted me pregunta, oye, y si tu paciente está en la crisis o está en el paso 5, ¿le das cromoglicato? Si lo consigo, sí, doctor, porque está bien escaso. No
como broncodilatador, solo para cuando ya el paciente salga al escalón 4-3, él ya tenga su cromoglicato de sodio para seguirlo en el paso 1. ¿Sí me di a entender? Entonces la teofilina, doctor, sí la debe de usar a dosis bajas, es decir, 100 miligramos cada 12 horas, porque la aminofilina la vamos a tratar nada más se los adelanto para que vean de qué se trata, en el EPOC. En la EPOC, aminofilina, tenemos dos tipos de pacientes, los acetiladores rápidos y los acetiladores lentos. Los acetiladores rápidos son los que tienen tabaquismo activo, hipertiroidismo, los jóvenes, los que consumen drogas. Entonces eso necesitas darle mucho más dosis de teofilina, de aminofilina en este caso. Sin en cambio, los acetiladores lentos, que son los que tienen EPOC, los que tienen hipotiroidismo, las personas de edad, si les das mucha aminofilina, los intoxicas, y sí tiene antídoto, no como el salbutamol que no tiene antídoto. Sí, el antídoto es igual también que en el otro, ¿es cuál? La hemodiálisis. O sea, no tenemos un antídoto como tal, así que lo corte. Entonces, prácticamente el problema del salbutamol y de la teofilina, sobre todo en Estados Unidos, el FDA la ha proscrito por eso, porque causa muchos problemas si no es bien utilizado. Entonces, doctor, en paso 4 o 5 puede usted utilizar, aquí le pondríamos más teofilina a dosis bajas. ¿Sí? Muy bien, sí. Gracias, doctor, aunque no diga ¿cómo se llama? La guía, como usted ya la está viendo aquí, la 2020. Y va a ver que voy a ser mago, en el 2022 van a poner otra vez aquí teofilina, porque está jodida la cosa. ¿Sí me lo entiendo? O sea, otra vez, doctor, lo que yo les dije, el anti-IgE y los otros que todavía no salen al mercado, la interleucina 4 y 5, son carísimos, doctor. Son más de 15,000 pesos. ¿Quién tiene 15,000 pesos para comprarse uno omalizumab? Pues nadie, doctor. ¿Sí me doy a entender? El país rico pues sí lo tiene, por eso lo pone ahí, pero nosotros no lo tenemos, doctor. Entonces, hasta las personas de la JAI, tú le dices, le voy a dar un malísimo, oiga, doctor, pues ¿qué pasó? Pues está bien caro eso, yo no tengo gastos médicos. Ahora imagínense, los que están jodidos igual que yo, pues no tienen, doctor. Ese es el gran problema, no es que no sigamos una guía como es, no hay dinero, doctor, para seguirla. ¿Se acuerdan que yo les dije de una vez por qué eso va a quedar? Los lavas, los lamas, etcétera, con que tengan salbutamol, bromuro de ipratrópion y dipropionato de beclometasona, tienes un beta-2, un anticolinérgico y un esteroide inhalado. Con eso armas tiene, doctor, para llevárselos a su servicio social. Le va a dar un coraje cuando usted esté en servicio social y te llegue un chilpayate en crisis asmática y usted no tiene nada, doctor. Por eso ya les dije que compren su flujómetro. Y ahora que ya se pueda, los voy a invitar al consultorio para que se enseñen a nebulizar, porque sí me interesa mucho que sepan nebulizar. Sí me di a entender, por esto va a salvar muchas cosas. Entonces, doctores, queda en el tintero como pendiente crisis asmática cuando veamos EPOC. La diferencia entre un tratamiento y otro de la crisis y la exacerbación del EPOC. Muy buena pregunta, doctor. La número 4. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Doctor, la número 4. Sí, doctora. Yo leí que el cromosoma 5 era el que terminaba afectado en el asma, pero solo ocurre cuando es de, pues, heredado, o puede también suceder ya cuando se toma como el asma después. No, mire, sí, o sea, la idea, doctora, me daba pena lo que le voy a decir. Los pacientes asmáticos ahí en el instituto son pocos los que se le hacen el genotipo, doctora, por cuestiones económicas. Y eso que tenemos al Instituto de Genómica ahí a un ladito. Entonces, le digo que me da pena ajena porque pues no se hace, doctora. ¿A dónde quiero llegar? Que a veces es bien difícil saber en este caso si el paciente lo adquirió o ya nació con él, pero casi lo que está descrito, igual que en el cromosoma 20, ya es una hereditaria, doctora. O sea, ya se considera asma genotípicamente hablando hereditario, ¿verdad? Pero muy interesante lo que usted comenta, es uno de los que más afecta, pero no es el único. Sí, o sea, acuérdense que son varios los cromosomas que están alterados para que sea el genotipo de asma, ¿verdad? Quinta pregunta. Gracias, doctor. Al contrario. Quinta pregunta, doctores o doctoras. Adelante. Doctor, ¿sí? Yo había leído algo que se llamaba síndrome del primogénito o del primer hijo, que básicamente era una predisposición que los papás le generaban a un niño
principalmente pues era el primogénito, que por limpiarle todo terminaba siendo más susceptible a enfermedades, entre ellas el asma. ¿Esto sí es así? ¿O No, es nada más? mira, lo que pasa es que todos los que hemos tenido hijos, el primero es el más chiqueado, el más chillón, el más todo, ¿sí? Pero lo sobreprotege. Pero sabe una cosa, que precisamente el que más sufre por la ignorancia de los padres. Nadie nos enseña a ser padres, doctora. Entonces de repente, bueno, yo me pongo de caso ahora con mi madre, ¿cómo se llama? Por eso quedé medio oligofrénico. Mi madre durante 2 meses me dejó a puro té, aunque no me crea. ¿Sabe lo que estoy diciendo? 2 meses a puro té. Y casi ella no tenía tenía mucho problema con la lactación. Entonces a pura lechita, a pura tecito me dejó. Entonces ya sabrá, por eso quedé medio oligofrénico, ¿verdad? Un poquito. Entonces, imagínese en lo que es el primer hijo. Mire, más bien se refiere a esto. Aquí esa pregunta que usted hace tiene una situación al respecto. ¿Qué tipo de hijo es? ¿Cromosómico recesivo o cómo se llama? O ¿cómo se llama el otro? ¿Alzheimer? Dominante. Dominante, ¿no? Eso es lo primero. Y la otra, doctora, lo que dicen los genetistas, dicen que el brazo genético de los dominantes es precisamente la abuela materna. ¿Sí? Por eso dicen por ahí que búscate una buena suegra, desde el punto de vista genómico, porque así van a ser tus hijos, ¿verdad? La mamá de la madre, ¿verdad? Pero en los autosómicos dominantes. Entonces, doctora, yo creo que es una creencia que tiene por ahí la gente, ¿no? Que sea el primero. Pero ya le dije, en carne propia lo viví, ¿verdad? Entonces dice mi mamá, ahora qué pobrecito de mí, que sabe qué tanto. Y le digo, no, mamá, sí estuvo bien. Vale, doc. Sexta pregunta. Doctor. Sí, doctor. ¿Cuál es el panorama de COVID-19? Bueno, un poquito fuera, pero ligado, de COVID-19 y el asma. Fíjese, doctor, que se ha visto que no hay una relación directa. O sea, se trata igual, más bien a los pacientes asmáticos, lo único que se les dice es que se pongan a tratarse como si fuera, muy buena pregunta, como si fuera paso 4 o 5, o sea, dale todo lo referente a como si estuviera casi en el paso 5. Es decir, que si lo tienes acá, ponlo acá. O sea, dale su Montelukast, su beta-2 adrenérgico de acción larga, su anticolinérgico de acción larga, y esteroide a dosis altas, inhalados. ¿Sí me di a entender? Pero no se ha visto, doctor, que haya una mayor predisposición al asma y COVID, sin en cambio con tabaco. Sí, doctor, los pacientes con tabaco les ha ido muy mal. Prácticamente los que están en tubo, ahí en el instituto, va a salir ese trabajo. Muchos tienen relación directa con el índice tabáquico, que lo vamos a ver ahora después en tabaquismo, el índice. Entonces, doctor, no hay una relación. Más bien, ustedes lo que tienen que hacer es nada más meterlo entre el daño 4 o 5 como preventivo, pero no ha habido una mayor predisposición a COVID por asma. Así es, doctor. Séptima pregunta. Adelante, ya se abre a todo el auditorio. ¿Doctor? Sí, doctora. Respecto a los pacientes con asma que al inicio de la contingencia se les estuvo dando tratamiento sintomático con aspirinas y paracetamol, ¿hubo alguna recomendación de no hacerlo? No, lo único, si usted ve, no está indicado en COVID ni naproxeno ni aspirina. Lo que está indicado es ibuprofeno, ¿sí? Que también es ¿cómo se llama? Un igual, pero se ha visto que tiene menos reacción, doctor. Y claro, si el paciente, otra vez, como decía su compañera, le podemos mejor evitar el ibuprofeno, mejor no se lo damos. Mejor le damos un COX-2, ¿sí? En estos pacientes con asma. Así es. Y la otra, o mejor le das esteroides, le das un pulso de esteroides, de 1 miligramo por kilo, como decía la foto, a 9 días. Es decir, 50 miligramos 3 días, 25 3 días y 12.5 3 días. Y como usted lo ve, la dexametasona se le está dando en el tratamiento de la paciente con ¿cómo se llama? Con acidosis metabólica, o sea, o con SIRA. Digo, con acidosis mixta o SIRA en este tipo de pacientes con el, ¿cómo se llama? Con la contingencia. Octava pregunta, doctor. Adelante. Gracias, doctor. Sí. Usted que ya tiene pues alguna experiencia con todo tipo de gente, ¿qué tan cierto o bueno, qué tiene
de relación el ajolote como un remedio para el asma? Miren, va a haber miles de remedios, doctora. El ajolote es un ¿cómo se llama? Un animal muy, oriundo nativo ahí de la, ¿cómo se llama? De las chinampas ahí en México, ¿sí? Y entonces se le han dado, pues muchas indicaciones para muchas enfermedades, pero que esté algo relacionado o que haya, que sea un estudio serio, pues científico para el asma, no, doctor. Sí, es como el que dice que coman mucha cebolla o que comas ajo o que se coman ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Pues el aceitito, la grasita del tlacuache, etcétera. Hay muchas, al igual que le digo que el ajolote igualmente, le digo, échenle un ojo a eso porque es bien interesante ese animalito, que es el que está, si no me equivoco, pues el que está en el Estado de México, ¿no? Ahí en las Chinampas. Novena. Pero no, doctora, nada escrito. Aunque yo sepa que lo utilicen ahí, y eso que estamos ahí muy cerca de ahí en Chilangolandia, en el instituto no ha habido nada de ajolote y asma. Noveno. Adelante, doctores. Doctor. Sí, ahora puras mujeres, los jóvenes están dormidos hoy. Adelante, doctora. Gracias. Respecto a habíamos dicho que las personas que tienen asma, obviamente es por genética, entonces es posible que un paciente que tiene asma pueda tener un hijo que también tenga asma. Mi pregunta ¿es el mismo tipo de asma o esto no tiene nada que ver? Hasta no mostrar lo contrario, sí, doctora. Ese es exactamente por lo que decía la doctora del cromosoma, que está mal, todo va donde mismo. ¿Sí me doy a entender? O sea, casi es el mismo tipo de asma, entra dentro del genotipo de asma, ¿cómo se llama? Hereditario. Así es, doctora. Muchas gracias, doctor. Gracias. 10ª pregunta, doctores. Adelante. Doctor. Sí, doctor. Dale, Paco. Yo ya había preguntado. Si quieres, Paco. Los dos, uno y luego el otro. Adelante. Doctor. Sí. Si podía repetir, ¿por qué no se recomienda el uso de sedantes? Acuérdese, doctor, que el centro respiratorio, en el centro respiratorio es un blanco de todos los, casi la mayoría de hipnóticos y sedantes. Entonces, si usted le da un sedante a un paciente, va a inhibir el feedback de amnésico neumotáxico, por lo tanto, pues ahora sí que se queda dormido, doctor. Y lo que le hace falta, acuérdense de los quimibarorreceptores que hay, es que respiren más rápido. ¿Sí me doy a entender? Por eso también aquí yo más bien lo respondería ni sedantes ni tampoco concentraciones altas de oxígeno. Es decir, que si no ocupa oxígeno no se lo pongas porque lo inhibes el eje, doctor. Sí, tanto el oxígeno como los sedantes y no sé, pues cualquier droga. Simplemente con esto le contesto de qué murió Michael Jackson. ¿De qué cree que haya muerto? Utilizó propofol. Doctor. De un paro cardiorrespiratorio. No, precisamente de una inhibición del centro respiratorio. Es lo que hacen cuando anestesian un paciente, doctor. Cuando anestesian un paciente es inhibir el eje. El paciente queda con apnea porque ya el eje no está funcionando. ¿Sí me di a entender? O sea, seda el eje. Y entonces es por eso que no se debe dar sedantes, doctor, sobre todo a dosis altas. Sí, pero mejor váyanse con la idea que nunca hay que dar sedantes en pacientes con crisis asmática o asma en el peldaño 4 o 5. Allí es donde no se debe de indicar, ¿verdad? El otro compañero que quería participar. Gracias, doctor. Adelante. Sí, doctor. Mencionó que en el tratamiento de las exacerbaciones, los glucocorticoides son para toma ya cuando el paciente se va a su casa. Aquí, doctor, le llamamos pulso. Muy buena pregunta. A ver, le digo que lo vamos a ver ahora que veamos EPOC. El paciente está aquí, ¿sí? Ahora, de aquí, la idea es, ¿se acuerda que decía una foto por ahí que si el paciente estaba acá en el infierno, tenía que citarlo cada semana para decidir qué va a hacer con él? ¿Sí se acuerda de eso? Bueno, entonces en esa semana usted le va a dar 1 miligramo kilo, es decir, receta de cocina, si es un adulto, 50 miligramos diarios. Lo que dice, nosotros en el instituto lo hacemos cada 5 días. 5 días 50 miligramos. 5 días 25 miligramos. 5 días 12.5 y ya lo suspendes y sigues con ¿qué?
con esteroides inhalados a dosis altas. Okay. O sea, lo pasó aquí y de aquí se viene para acá ya sin esteroides. Tomás, se llama pulso, doctor. Así le muy llamamos. bien. ¿Sí que? Entonces el tratamiento de glucocorticoides oral después de una exacerbación va a ser de 3 semanas. Sí, doctor, así es. O sea, lo voy a ir bajando, pues. Pero oiga, Okay. el paciente, acuérdese que está en el rancho usted y no tiene cómo meterse en la vena, en la nalga, doctor, de dexametasona y le da la prednisona a esa dosis. Sí, el pulso, pues, que acabamos de decir. A 3 semanas, como le dice usted. ¿Sí queda claro? Perfecto, doctor. Sí. Doctor, ahora va a leer usted y que cada 10 días, que cada 3 días, no se enoje, cada quien mata cucarachas, como le enseñan. ¿Sí me dio a entender? Porque usted va a leer por ahí que dice que cada 10 días le vayas bajando para no inhibir el eje, pero a nosotros lo hacemos así, como le digo ahí en el instituto. Y otra vez, mi hermano nos va a hacer favor de hablarnos de el asma en el niño, porque veo que ustedes son muy pediatras, muchos de ustedes, y siempre con lo de los niños, yo la verdad, médicamente hablando de los niños, así no me gusta. Sí me doy a entender, yo no veo niños, pues. Entonces sí lo tengo que saber, pero no me considero una autoridad para decirte lo que vamos a hacer con un niño, ¿verdad? No me gusta echar mentiras, por eso a mi hermano le vamos a pedir que te haga esa parte. Adelante. Sí, pues, muchas gracias. Gracias, que tengan un buen fin de semana. Me disculpo otra vez, hombre, que hemos tenido muchos problemas técnicos, pero ganas no faltan. Pero sí me da pena con los que acá sufrimos con el otro grupo, pero disculpas, doctor. Trato de hacer lo mejor posible porque sí, la verdad me interesa mucho dejarles el mensaje. Nos vemos el martes, doctor. Buen fin de semana. Hasta luego. Bonito fin de semana.